Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un teorema muy importante para la descripción de subgrupos en un grupo finito y se llama el teorema de Lagrange. Listo, entonces recordemos algo. Supongamos que nosotros tenemos un grupo eh, y lo último que habíamos hablado era que era un subgrupo. Entonces, supongamos que tenemos un grupo G. Habíamos dicho que un subgrupo era eh, esto de acá, que era un subconjunto, que al mismo tiempo también era un grupo. Entonces los subgrupos estaban por acá. Entonces, por ejemplo, este era el subgrupo H. Muy bien, entonces habíamos identificado por lo menos dos subgrupos del grupo G y uno era el grupo H igual a G y el otro era la identidad de G. ¿Listo? Entonces, mm, cuando uno eh, mira el número de elementos que hay en G, en H en particular, es igual al mismo número de elementos que hay en G, y cuando uno mira el número de elementos que hay en este subgrupo de acá es 1. Entonces, ahorita vamos a derivar una relación que se parece a eso. En el sentido de que el número de elementos que hay en H divide, si H es igual a G, divide a G, y el número de elementos que hay en este subgrupo de acá también divide a G. Muy bien. Entonces, pero hay una pregunta adicional acá. Supongamos que queremos describir los subconjuntos de H de un grupo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo describir los subgrupos de... ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo encuentro los subgrupos de G? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en grupos finitos a mí me gustaría saber cuál es la estructura de ese grupo. Muy bien, entonces vamos a arrancar con algunas definiciones de lo que queremos hacer. Entonces, asociadas a lo que queremos hacer, y vamos a definir algo que se llama un coset. Entonces, una definición. Si S es un subgrupo, es un subgrupo de G y A es un elemento de G, entonces S por A vamos a definirlo como todos los elementos tales que se conforman al coger x de S y multiplicarlo por A. Y esto lo vamos a llamar un coset derecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de acá? Supongamos que tenemos nuestro grupo G, y adentro tenemos un subgrupo H. Entonces, si tenemos un elemento aquí A, el coset derecho H por A sería el resultado de coger todos los elementos X de H y multiplicarlos a la derecha por A. Por ejemplo, en particular acá tenemos la identidad, porque si X es subgrupo, si H es subgrupo, debe tener la identidad. Entonces lo multiplicamos por A. Es como si de alguna manera cogiéramos H por A. Es como si de alguna manera lo multiplicara. Vamos a representarlo algo como esto. ¿Listo? Eso es un coset. Un coset es un grupo. Eh, no necesariamente. ¿Por qué? Porque pues yo estoy cogiendo cualquier elemento A de G. Entonces, no necesariamente va a ser un grupo, pero sí es un subconjunto de G. Entonces,
Si S es un subgrupo de G y A es un elemento de G, es fácil ver que S de A es igual a S de B si B pertenece a S de A. Veamos esto por qué. Miremos qué es SDA. SDA, según la definición, sería X por A para los X en S. ¿Listo? Si B pertenece a SDA, quiere decir que B se puede escribir como X por A para algún X. ¿Listo? ¿Y qué sería entonces, según eso, S de B? S de B serían todo X por B para X en S. Para X en S. Ok. Entonces yo tendría que en S de B sería X por, por B, pero B se puede escribir como X por A. Entonces, para que aquí no nos confundamos con la notación, pongámosla aquí. Por ejemplo, lo podemos escribir como un S', X se puede escribir como un S', a ver si podría escribir como un S'. Entonces, B yo lo podría escribir como X' por A. Y esto sería X por X' por A. ¿Listo? Pero yo sé que X por X' es que X es un elemento de S y X' también es un elemento de S. Entonces lo que nos da acá es otro elemento de S. ¿Esto qué sería? Otro elemento de S por A, que es precisamente la definición de S sub A. ¿Listo? Entonces esto es un Y por A, Y en S. ¿Listo? Entonces de aquí se tiene que, si, vamos a hacerlo acá, si yo tengo un S sub A y tengo un elemento B dentro de S sub A sería igual a S sub B. ¿Listo? Esto es lo que acabamos de mostrar. Entonces de aquí se tiene que S sub A es igual a S sub B. ¿Listo? Entonces, simplemente para verificar la afirmación de que si S es un subgrupo de G, S sub A es igual a S sub B si el B está dentro de S sub A. ¿Listo? Un elemento B dentro de S sub A se dice representativo de del coset derecho S sub A. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que cualquiera de estos elementos sería representativo. Cualquiera de los elementos que están dentro del coset es representativo de. Entonces, hay una cuestión interesante acá y es que cuando yo hago este producto de acá, yo de alguna manera como si estoy como sacando una copia. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Listo, entonces vamos a formular a partir de esa definición un lema. Y ese lema dice lo siguiente: sea S un subgrupo del grupo G y sea A
y B, dos elementos de G. Entonces vamos a afirmar lo siguiente. Entonces, S sub A es igual a S sub B si y solo si y solo si este elemento se encuentra en el subgrupo S. Muy bien, entonces ya miramos qué dice ese lema, pero miremos primero a ver si lo podemos demostrar. Entonces demostrémoslo primero en una dirección. Entonces, sea ese un subgrupo de G, entonces por acá tengo a G y por acá tengo a S, y sean A y B dos elementos A y B dos elementos de G. Entonces, cuando yo hago el coset, yo de alguna manera estoy diciendo que este grupo S de alguna manera queda copiado acá. Este sería SA y este otro grupo quedaría copiado en SB. Listo. Entonces yo estoy diciendo que esos dos SA y SB son iguales si este elemento se encuentra dentro. Entonces supongamos que son iguales. Que SA es igual a SD. Si SDA es igual a SB, entonces yo puedo coger un elemento, el A, que está en SDA. ¿Por qué? Porque en particular SDA contiene a A porque S pues contiene la identidad. Entonces A se encuentra en SDA. Pero acabo de decir que son iguales. Entonces A igual a SDA y A también estaría en ¿dónde? En SDB. ¿Listo? Pero si A está en SDB, si A está en SDB, A se debe poder escribir como a X por B para algún X en S. ¿Listo? Entonces, si yo puedo escribir A igual a X de B, yo podría multiplicar acá por la inversa. Tiene sentido multiplicarla por la inversa porque A, B y X están en un grupo. Y aquí yo tendría que B a la menos 1 sería igual a X, pero X se encuentra en S. Eso querría decir que AB a la menos 1 también se encuentra en S. Muy bien. Entonces ya verificamos una parte de la afirmación. Ahora verifiquemos en la otra dirección. Listo. Entonces, supongamos que la segunda parte de la afirmación sería que se tiene esto de acá. El hecho de tener eso implicaría esto de acá. Listo, supongamos que A por B a la menos 1 se encuentra en S. ¿Listo? Entonces lo que tendríamos acá sería que A por B a la menos 1 es un elemento X y ese X está en S. Es algún elemento X y ese X está en S. ¿Listo? Entonces yo aquí tendría A por B a la menos 1 sería igual a X. Sería igual a X. Eso quiere decir que si yo multiplico a este lado por B y a este lado por B, A sería igual a X a la B. ¿Listo? Si A es igual a X a la B, yo puedo calcular el coset derecho de A y eso sería igual al coset derecho de X a la B. ¿Listo? X por B. ¿Listo? Pero miremos qué es esto de acá. S por X serían todos los X, digamos X' por X, tal que X se encuentre en S. Y esto de acá, como S es un subgrupo,
querría decir que S de X pues sería el mismo S. Eso quiere decir que S de A sería igual a S de X por B, pero yo sé que S de X es S. Entonces S de A sería igual a S de B, con lo cual tendría esa afirmación probada. Ok, listo. Entonces, con esa afirmación en mente, podemos decir lo siguiente, que es el siguiente lema, podemos afirmar lo siguiente, que es la clave para el teorema de Lagrange. Entonces, los cosets son idénticos o son disyuntos. Esa es una afirmación súper importante ahí. O son disyuntos. Listo. Entonces, probemos esta afirmación de acá. Verifiquemos esa afirmación de ahí. Ay, un segundo. Entonces, sea ese un subgrupo de G y dos elementos A y B en G. Un subgrupo de G y A y B, dos elementos de G. ¿Listo? Entonces, supongamos que, que los dos cosets que se forman con A y B son su intersección es no vacía. Entonces, supongamos que yo cojo el coset que formo con A y le hago la intersección del coset que formo con B, y esto es no vacío. ¿Ok? Supongamos que la intersección es no vacía. Entonces, si es no vacía, yo puedo conseguir un Z que esté en SA en esa intersección, ¿cierto? Sin ningún problema. Como está en la intersección, Z se debe poder escribir como un X sub A porque está en el coset de A. Y por otro lado, Z se debe poder escribir como X por B. Esto para algún X S. ¿Listo? Y este se debe poder escribir como este para algún Y X' en S. Muy bien, porque están los dos cosets. Entonces de aquí se tiene que X por A debería poderse escribir, y por otro lado, como está en el coset de B, como X' como X' por B. ¿Ok? Entonces, yo podría aquí multiplicar esto por B a la menos 1. B por B a la menos 1. Aquí me daría la identidad. Y si multiplico, aquí me daría X por A por B a la menos 1. Aquí me daría X'. Y si multiplico acá X' por X a la menos 1, esto me daría acá, perdón, hago una cosa acá porque después, bueno, hasta acá, pues básicamente tengo la identidad. Ahora sí vamos a hacerlo espacio, lo puedo multiplicar por X a la menos 1, por X, por A, por B a la menos 1, y aquí por X a la menos 1, por X'. Muy bien. Entonces yo tendría al final que A por B a la menos 1, que A por B a la menos 1 sería igual a, un segundo acá, sería igual a X a la menos 1 por X'. ¿Ok? Pero estos dos elementos, tanto la inversa como X', están en S.
y como esos dos elementos están en S, y entonces A por B a la menos 1 también estaría en S. ¿Listo? Estos dos elementos están en S, A por B a la menos 1 estaría en S, pero nosotros acabamos de probar que si tenemos A por B a la menos 1 que está en S, entonces los dos conjuntos son iguales. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que si A por B, bueno, que la intersección es entre estos dos, es o todo el conjunto o es vacía. ¿Por qué? Porque el lema anterior nos decía que si teníamos esto, de aquí se tenía que S de A era igual a S de B. ¿Listo? O se tiene esto o no se tiene. Muy bien, esa es la observación clave. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa observación? Que si nosotros tenemos acá un H y cogemos un A y un B, una de dos. O este H, cuando calculamos el coset, es igual a este S por A, es igual a S de B. Esa es primera opción. O la otra opción es que si tenemos H y cogemos A y B, este coset S de A no se intersecta con el coset S de B. S de A o S de B. Perdón. Entonces, aquí ponemos otro color. Que no nos quede tan feo. S de A y S de B. ¿Qué es lo que acabamos de decir? O bien son el mismo, o son disyuntos. Solo hay dos posibilidades para los cosets. ¿Listo? Esa es la clave. Entonces, si yo tengo un subgrupo y calculo los cosets, o son el mismo o son disyuntos. Listo. Entonces, eso de ahí tiene, esto que acabamos de verificar, tiene muchas implicaciones. Para esto vamos a dar una pequeña definición antes. Entonces, una definición. El número de elementos en un grupo finito. El número de elementos en un grupo finito. En un grupo finito G es llamado el orden de G. Y pues lo denotamos como orden de G. ¿Listo? Entonces ya tengo esta definición que simplemente me dice cuántos elementos tengo en G, un grupo finito. Entonces yo sé por lo que acabé de probar que cada que calculo los cosets de un subgrupo, esos cosets o son el mismo o son disyuntos. Entonces, pensemos en lo siguiente. Yo tengo un grupo G y tengo un subconjunto del H que también sea un grupo, es decir, es un subgrupo. Entonces, una idea puede ser, yo sé que cuando yo cojo un elemento, este elemento o bien cojo dos elementos. Estos dos subconjuntos resultantes o son el mismo o son diferentes. Entonces, de alguna manera, la gracia o lo que yo puedo hacer sería, por ejemplo, coger H, coger G, escoger un H y utilizarlo para ir sacando como tableticas, divisiones del conjunto que tengo originalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar esas divisiones por lo que acabamos de probar. Porque estos cosets, estos de acá supongamos que son cosets, o son el mismo o son disyuntos. Bueno, entonces vamos a escribir eso de otra manera. Si ese es un subgrupo del grupo finito G, si ese es un subgrupo del grupo finito G, se puede verificar que
el cardinal de el coset es igual al cardinal de S. ¿Listo? Para cualquier coset. Para cualquier coset de SA. ¿Cómo lo verificamos? Pues, ¿qué tenemos en SA? Tenemos todos los elementos tales que X por A, se pueden escribir de la forma X por A, en S. ¿Listo? Entonces, esto es, cojo cada uno de los elementos y lo multiplico adentro, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi conjunto G, yo tengo aquí mi conjunto H y yo tengo aquí mi elemento A. Entonces, en particular aquí tengo E. Entonces, lo que yo estoy haciendo es literalmente cuando calculo un coset, coger esta copia de acá y ponerla acá. Eso es lo que dice aquí, que es X, X por A. Entonces, yo lo que estoy haciendo es sacando una copia y poniéndola sobre A. Y pues las copias tienen el mismo tamaño. Digamos que ese es como un razonamiento que uno puede hacer ahí, aunque lo podemos ver más detalladamente. Por eso es lo que tenemos que entender acá. Ya que los cosets son idénticos o son disyuntos, los cosets son idénticos o disyuntos, se pueden escoger representantes de coset o representativos de coset de tal manera que representantes o representativos, elementos representativos de coset de cosets tales que, por ejemplo, G lo podamos escribir como el coset de A sub 1 unión con el coset de A sub 2 unión con cosets, coset, coset, hasta la unión de los coset de A sub R. Es decir, que podemos escoger un conjunto de elementos representativos que hagan el cubrimiento del grupo G. Entonces, yo escojo un subgrupo H y entonces puedo empezar a coger algún elemento representativo. Aquí me voy a borrar para que quede más bonito. Algo así. Entonces lo que está diciendo es que yo puedo coger aquí un elemento A sub 1, uno A sub 2, uno A sub 3, uno A sub 4, hasta A sub 5, por ejemplo, y calcular los cosets. Este sería SA sub 1, SA sub 2, SA sub 3, SA sub 4 y SA sub 5. Y con esos cosets puedo construir todo el elemento G. Y estos elementos serían, digamos que, representantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la gracia es que cada que yo hago un coset o el coset es el mismo, es decir, yo lo ubico acá o yo lo ubico en un lado, que no se sobrelapa con el mismo, con los cosets, con otros cosets. Entonces, como cada uno de los, bueno, aquí, G se puede escribir como la unión de cosets disjuntos cada uno con un tamaño delta S. El número R acá de cosets a la derecha se denotaría por, o sea, el número de cosets que tengo que utilizar para poder sacar la partición, para poder hacer la subdivisión de G en cosets. El número el número acá, R de cosets derechos
de S en G que me permiten hacer la partición se denota por número de cosets de G en S y es llamado el índice de S en G. ¿Listo? Entonces simplemente estoy poniendo nombres, ¿no? La clave es esta. La clave es que yo tengo un coset, perdón, tengo un grupo, quiero estudiar los subgrupos. Entonces lo que acabamos de verificar es que yo puedo coger un subconjunto, perdón, un subgrupo S y a través de la definición de cosets yo puedo sacar múltiples copias de S y esas múltiples copias tienen que cubrir de manera disyunta a G. Eso es lo que estoy verificando acá. Entonces, el número de cuadritos azulitos que yo tengo acá sería el número de cosets que generan el cubrimiento de G. Y ese sería en nuestro caso el índice. ¿Listo? Entonces, eso se puede formular, todo lo que acabamos de decir, se puede formular como un teorema que es muy importante para nosotros, que se llama el teorema de Lagrange. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Dice que si S es un subgrupo del grupo finito G, entonces el índice de S en G es igual a G sobre S. Es decir, el orden de S divide el orden de G. El número de elementos que yo tengo en G se divide por el número de elementos que tengo en S. Es decir, el orden de S divide el orden de G. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de decir ahí es súper importante porque nos responde a la pregunta que nos habíamos hecho originalmente. ¿Cuál era la pregunta que nos habíamos hecho originalmente? ¿Cómo describir los subgrupos de G? Entonces lo que acabamos de decir es que no todos los subgrupos de G tienen, que no todos los subgrupos pues, son posibles. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un grupo cuyo orden es 323. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles subgrupos o cuáles son los órdenes de los subgrupos que se podrían tener? ¿Cuáles son los órdenes de los subgrupos que se podrían tener para este grupo G? Ok, entonces la cuestión es esta. Yo sé que hay un subgrupo que es, G, H igual a G, y hay otro grupo que es E. Entonces yo podría tener 1 y 323, un subgrupo de 323, de hecho los tengo. Pero la pregunta es, ¿será que tengo subgrupos H, por ejemplo, con 15 elementos o subgrupos H con 22 elementos? Lo que nos dice el teorema de Lagrange es que si es subgrupo, si S es un subgrupo, entonces el orden de S divide el orden de G. Entonces la pregunta es, ¿qué números dividen a 323? Tenemos el 1, el 323, pero también tenemos el 17 y el 19. 17 por 19 daría 323, 17 y 19. Entonces, lo que nos está diciendo el teorema de Lagrange es que no todos los grupos son posibles. De hecho,
estos serían los únicos posibles subgrupos, o estos serían los órdenes de los únicos posibles subgrupos que yo podría tener. Hay que tener cuidado porque no necesariamente los grupos o G tiene esos subgrupos. Ya miramos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que es el grupo alternante. Entonces, otro ejemplo, un segundo acá. Otro ejemplo, hay un grupo que es el grupo alternante A4, cuyo orden es 12. Entonces, ¿de qué órdenes son los subgrupos que podría tener este grupo alternante? Según el teorema de Lagrange serían pues los divisores, ¿no? Entonces, los divisores de 12 serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. ¿Ok? Entonces, cuando uno estudia el grupo alternante, se da cuenta que hay de orden 1, los subgrupos de orden 1, hay un subgrupo de orden 1, de orden 2 hay 3 subgrupos, de orden 3 hay 4 subgrupos, de orden 4 hay un subgrupo y de orden 6 hay 0 subgrupos y de orden 12 hay 1, pues sería uno de los triviales, ¿no? De orden 12 hay un subgrupo. Entonces, es importante decir que el teorema de Lagrange es un teorema de entonces, ¿no? Si es subgrupo, esto se tiene. Pero si esto se tiene, no necesariamente es un subgrupo. ¿Listo? Entonces, muy bien, el teorema de Lagrange tiene un montón de usos y está relacionado, por ejemplo, con la noción de números primos. Buscamos acá una pequeña definición que nos va a servir un poco. Y es, si X pertenece a G y G es finito, el orden de X del elemento, también podemos hablar del orden del elemento, es notado como esto, sería el orden del generado de X. Recordemos que el generado de X es el subconjunto que se obtiene al hacer todas las potencias. ¿Listo? X a la menos 1, X a la menos 2, etc. Listo. Entonces, ok. Muy bien, entonces, aquí un colorario del teorema de Lagrange sería el siguiente. Si X pertenece a G y G es finito, entonces cardinal de X divide a G. ¿Ok? Porque este sería un subgrupo, porque es un subgrupo. Yo lo hago por construcción, ¿no? En grupos finitos. Aquí tengo todas las potencias, entonces genero un grupo de estos. Entonces, yo sé que esto de acá sería por definición, sería el cardinal de este subgrupo de acá. Y yo sé por el teorema de Lagrange que el orden de cualquier subgrupo divide al orden del grupo. Entonces, por el teorema de Lagrange. Es consecuencia directa del teorema de Lagrange. Listo. Entonces, una cuestión interesante es que el orden de uno de estos grupos, que lo habíamos llamado un grupo cíclico, es, en este caso, el grupo cíclico, este grupo que se obtiene haciendo todas estas operaciones, divide a G. Otro colorario interesante de esto, también tiene que ver con los grupos cíclicos, es que si
el cardinal de G es igual a P, un número primo, entonces G es cíclico. Ok. ¿Qué significa que G sea cíclico? Que G se puede obtener a partir de las potencias de alguno de sus elementos. Entonces, ¿qué? Vamos a tratar de demostrar algo parecido o algo o eso mismo. Entonces, sea X un elemento de G y sea X diferente de 1. Entonces, ¿qué sería el cardinal de X? Sería igual a P, ya que P es primo. ¿Qué sería el cardinal de X para un G diferente de 1? Igual a P, ya que P es primo. Pero si P es primo, los únicos divisores que tienen P son 1 y P. Entonces el único subgrupo que se puede tener es este. Eso quiere decir que el conjunto de las potencias de este X diferente de 1 sería o debería ser igual a G. Y de esta forma, G es cíclico. ¿Listo? Entonces, el teorema de Lagrange es un teorema muy importante que le vamos a volver a encontrar después en teoría de números y tiene que ver con la caracterización de grupos finitos, ¿no? Estamos simplemente recordando, para caracterizar los grupos finitos lo que podemos hacer es arrancar de la noción de subgrupo S e ir calculando múltiples copias de ese grupo S a través de la noción de coset. Como esto es grupo, cuando yo calculo el coset, me quedan que o es el mismo o son disyuntos, y si es el mismo son disyuntos, yo puedo generar particiones del grupo inicial G. Y esas particiones, o como son disyuntas o como son las mismas, terminan haciendo o recubriendo todo el G, y eso ya me da entrada a describir, en vez de los elementos que tengo ahí, el tamaño del conjunto G en términos del tamaño de esos cosets, que es igual al tamaño del conjunto S. Y esa es la gracia del teorema de Lagrange. Nos lo vuelve un problema más numérico. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Muchísimas gracias.